Muy bien. Bueno, pues buenas noches con todos y todas. Al revés, todas y todos. Em, este, bueno, empecemos con, como habíamos trazado y vamos a ponernos en orden hoy y mañana ya nos igualamos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, unidad 4 nos toca, que es el tema de objetivos, pero antes de eso, me gustaría ver con ustedes el tema de los avances en lo que es el problema y el tema, para seguir puliendo. Toda vez que en el capítulo cuarto de la plataforma está ya un trabajo que hay que hacer. Es un foro que ustedes tienen que revisar, que tiene que ver con la necesidad de hacer investigación en la parte académica y hay unas preguntas que se les puso. Por favor, eso, me gustaría ver si pueden hacerlo hasta el día, no, lo hagan máximo hasta el día miércoles para poder hacer la calificación y pasar las notas. Eh, y eso ya está subido. La clase de hoy ya la subo más tarde y además, quienes faltan, si es que faltan todavía, la parte de la evaluación, ¿no? La evaluación formal esa general. Y hasta el capítulo 4 es lo que deben tener contestado yo las preguntas con el fin de ya que tener completo para este aporte. Señora Andrea Falcones Vera, ¿qué me dice? ¿Cómo está? Sí, lo que pasa es que justo como dijo que iba a revisar, entonces yo sí quería que me Ah, revise el trabajo. Entonces estaba primerita. ok, ok, pensé que había Era llegado. eso. Ok, enseguida lo vemos. Entonces, eso para que por favor trabajen, eh, qué pena que por estas circunstancias tenga que ponerles a correr. Eh, pero en todo caso, el tema del foro no es tampoco nada así complejo. En el foro, lo que yo les pido es algo. Pongan sus criterios completos, personales y reales. No pongan cosas por agradar al profesor de la universidad. Y decimos ahí, ¿qué les parece sobre la investigación académica? ¿Es necesario o no es necesario hacer en el tema universitario? Y ustedes me dicen, sí, claro, es necesario porque es importante para todos. No pongan lo que ustedes creen que se quiere escuchar, sino lo que ustedes consideran adecuado. Tomando en cuenta que no necesariamente todos queremos convertirnos en investigadores. No nos interesa, no nos queremos ir por otro camino, ¿cómo se llama? Nos interesa para nuestra tesis y no más que eso. Entonces, sean objetivos, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, pero no le llama la atención ser investigadores, pues está bien. Eso es lo que hay que poner argumentos, ¿de acuerdo? En nuestro medio, si bien es cierto que la crítica bastante fuerte es del tema de investigación, pero es una crítica general. Y con eso, a los profesores prácticamente hay una obligación de generar documentos y temas de investigación. Pero la investigación significa que hay que poner presupuestos para poder investigar. Y las universidades no nos destinan presupuestos no nos dicen, a ver, señor Carlos Porras, usted es profesor investigador, entonces tome unos $100 para que investigue, ¿no? No, entonces es una serie de circunstancias que obligan a que lo hagamos o no lo hagamos, o lo hagamos en ciertas circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, pongan su sustento. Lo importante es la razón del sustento, es la forma como lo sustentan, no el qué dicen, sino cómo lo sustentan, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo si nos podemos a debatir si es mejor el Barcelona, el Emelec o la Liga, o no sé qué otro más de equipo pueden tener aquí afición, seguramente que hay algunos más.
No vamos a decir que de pronto el profesor es hincha del equipo X, que afortunadamente no soy hincha de ningún equipo porque no me gusta el fútbol. Eh, Hay que hablar sobre ese equipo. Entonces, si me entienden, tiene que ser sustentado de acuerdo a la base. Si no, no estaríamos indicando la objetividad y y el quitar de su mente el tema de eh, juicios de valor cuando hacemos una, un- una interpretación o una sustentación de ese tipo de cosas, ¿no? Y en general debería ser así. Nosotros deberíamos, ya siendo profesionales de un nivel, de cuarto nivel y todo, debemos sustentar las cosas no por emocionalidad ni por quedar bien, sino porque debe ser. Es por lo que debe ser, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Andrea, por favor, su presentación. ¿Hace falta compartir pantalla, tal vez? Sí, ya voy a compartir. Ya, es para darles el permiso. Ya, ya está. No sé si ahí se observe. Muy bien, está muy bien. Ya, entonces, bueno, aquí ya está en el orden de, o sea, bueno, inicialmente usted nos mandó a hacer, habíamos iniciado por esta parte nosotros, ¿no? El tema ya porque luego lo habíamos colocado. No sé si Está muy bien. empiezo por el tema o Sí. desde No, no, acá. no, empieza por el tema porque ya estamos en esa parte, ¿no? Ya, el tema sería el impacto económico en la comercializadora Petrolríos por la eliminación del subsidio de la gasolina super durante los años 2018 al 2021. Ok, ¿cuál es la parte teórica? Ya, la mejor época petrolera del No, Ecuador ocurrida. perdón. No, Lo que pasa es que el tema, les habíamos dicho que por favor pongan, eh, hay cuatro aspectos base que tiene que tener el tema. esto de Entre paréntesis se ponía, ¿se acuerda? Eso que usted le pone se refiere al problema, pero que sí tiene mucha relación con el tema, a veces y casi siempre es lo mismo, pero si es que es lo mismo lo mantenemos, si no, lo vamos a sustentar un poco más. ¿Sustenta problema y tema esas características? problema y tema. Sí, esta parte de la descripción. No, no. Lo que usted le subrayó es, Ya. Así, era lo que, o sea, lo que usted nos había explicado en cuando nos explicó lo del problema, la pregunta de pero, investigación. pero en el tema también teníamos lo mismo, cuatro aspectos que teníamos que ver. Eh, No le desarrollé entonces esa parte, ¿no? Solamente tiene que poner en el tema entre paréntesis, después de cada frase, a qué se refiere. Por ejemplo, el impacto económico. Ya. Estamos hablando, que ahí se contradice con lo que dice abajo. Porque usted dice naturaleza del tema contable financiero, pero acaba dice impacto económico. Entonces es económico financiero. Ya, Sí. ok. Sí, porque no habla nada de contable en el tema. Sí, no, no, está bien, es económico financiero. De O la sea que sí, comercializadora, de la comercializadora Petrol Ríos, eso es, es la empresa. sí, es la parte geográfica. Ujú. Por la eliminación de subsidios de gasolina, esa es la razón, y durante el 2018 es el tema del tiempo. Ok, está bien ahí. Ya. En la descripción del problema. Bueno, entonces aquí me hace falta desarrollar esa parte que usted dice, ¿no? De las, Solamente le pone entre paréntesis en el tema, ya, así como vimos en el ejemplo de las diapositivas. ya. Descripción del problema. La mejor época petrolera del Ecuador ocurrida en el siglo XX provocó que el país obtuviera altos ingresos por la explotación de este hidrocarburo. Por esta razón, el gobierno de aquel tiempo determinó que los combustibles sean subsidiados. Esto significa que los precios van muy por debajo de los internacionales, asumiendo el Estado estos costos dentro de su presupuesto. ¿Cuándo fue la mejor época del Ecuador? Cuando la época del economista Rafael Correa. Bueno, no, eso viene ya desde mucho tiempo atrás. Bueno, Y es, porque los ¿desde qué subsidios no los década? puso,
Por eso es que habla del siglo XX, o sea, Ojo. no es situado en el gobierno de él, no, no. Entonces Eh, poner el tiempo, hay que puntualizar un poco más. Entonces, ya, debido a al desarrollo petrolero en el siglo XX en el país, eh, y al incremento de ingresos de la explotación de hidrocarburos, ajá. los gobiernos, porque no solamente el gobierno, los No, gobiernos no, de sí, ese tiempo ajá, mantuvieron un subsidio, porque no es solamente un gobierno el que mantiene subsidios, sino muchos, hubo varios. sí, ¿De acuerdo? Entonces, puntualizamos esa realidad, por favor. ya, en la primera vez. Y ojo, que con el gobierno de Corea no es que No, no, no es que se produjo más petróleo, no, no. no, siempre hubieron los subsidios, no, él no, ni puso más ni quitó, siempre se mantuvo. Más bien Entonces, por eso viene en el segundo párrafo, ah, dice, o sea, ¿quién los quitó? Y es justamente el gobierno del licenciado Lenín Moreno, como parte de las medidas económicas, decidió eliminar los subsidios. Es por ello que a el ver, 26 eliminar no eliminó totalmente los subsidios. Decidió empezar a hacer una eliminación paulatina. o sea, no, de la super sí lo eliminó. Ahí el Está 26 de hablando de la diciembre, super, sí. solo de la No, super. pero igual Ujú. fue paulatino, porque el incremento fue súper y extra, fue paulatino. No, no lo eliminó de una sola. Ya. Entonces hay que poner eso, ¿no? Especificar bien. Una Ya, eliminación paulatina para que el sustento sea real, ¿de acuerdo? ya. Por ello, Em, bueno, entonces ahí está que lo eliminó mediante el decreto oficial en su artículo 1. Entonces, en el reglamento sustitutivo para regulación de precios de los derivados de los hidrocarburos estableció el precio de venta en terminal para la gasolina super para el sector automotriz será determinado en forma mensual por EPE Petroecuador en mm, base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización, un margen que podrá definir la indicada empresa pública y los tributos que fueran aplicables. ¿vio? Ahí habla de forma mensual, entonces es Que paulatino. los iba a ir variando. Así Ujú. es. ¿Qué más? Ya. Por lo tanto, a lo descrito en los párrafos anteriores, se pretende realizar un análisis sobre el impacto económico en la comercializada Petróleos por la eliminación del subsidio de de la gasolina super en el Ecuador. Ya, comercializadora Petrol Ríos. Ah, lo que quiere decir usted es, Claro, ¿en cuánto impactó ese subsidio? Porque con el subsidio, cuando se elimina el subsidio, la gente dejó de consumir la gasolina super. Entonces, a pesar de que sus vehículos necesitaban supuestamente super, comenzaron a consumir gasolina extra y las ventas bajaron notablemente. eso hicimos, exactamente. Ujú. Ya, Entonces, lo que pasa, bueno, yo trabajo en una comercializadora, en esta comercializadora, entonces siempre decimos, sí, sí, bajaron las ventas, pero realmente no ha habido un análisis de decir cuánto bajaron y en cuánto nos impactó económicamente. Sabemos que bajaron, pero no sabemos si realmente nos impactó o no y cuánto. ya, porque si bien bajaron, el precio subió. Claro, entonces hay que ver si se compensa, Y tal vez ahí la utilidad también. Ya, ok. puede ser. Buena, buena, Entonces, buena, muy buena. ese es el análisis a realizar porque no tenemos en números realmente eso. Durante los años 2018 al 2021. Ya, ok. Sí, porque se hace el subsidio en ese mes, entonces hay que comparar qué pasó en el 2019, 20 y el 21. Perfecto, Ha perfecto. venido variando. Ya, ¿qué más? Ya. Problema. El problema, ¿en qué medida ha impactado la eliminación del subsidio de la gasolina super en las ventas de la comercializadora Petroreos entre los años 2018 al 2021? Muy bien, muy bien. Sí, Esa es la consolidación del problema. Ya, ok. ya. Y ahí viene el tema, que la naturaleza del Pregunta. tema económico-financiero. Sugerencia. Ya. Antes del problema, o sea, Ajá, después de descripción del problema, ahí ponga las preguntas. acá arriba. Claro, porque primero es descripción del problema, luego preguntas y fruto de las preguntas el problema se centraliza. Aquí era lo que había que hacer varias preguntas, ¿no? Lo que dice Ya. abajo, preguntas de investigación, esas le pasa, Ah, ya, estas de acá. esa le Es el pasa orden. luego de esto, exactamente, es el orden.
¿Sí? Aquí. Exactamente. Veamos qué le pusieron de preguntas. Preguntas. ¿Cuál ha sido la variación de las ventas de la gasolina súper de los años 2018, 19, 20 y 21? Ok. ¿Cuál es el margen de ganancia en promedio que la comercializadora obtuvo en la venta de la gasolina súper de los años 18, 19, 20 y 21? Muy bien. ¿Qué estrategia comercial se implementó para mantener la venta de este tipo de combustible? Ok. ¿Cuál es la incidencia del incremento y o disminución de las ventas de gasolina súper en el resultado de los ejercicios económicos 18, 19, 20 y 21? Ok. Es, A ver, sugerencia entonces. Con los resultados económicos exclusivamente de ese tipo de gasolina. sí, Porque si le vemos los resultados económicos de toda la de toda la no, distribución, puede ser que tenga mejores ventas porque si ven bajó acá, pero subió acá. en la extra, claro, puede ser. Solamente tiene que poner, si ustedes manejan centros de costos, entonces solamente lo concerniente a la super, Solo la súper. Ajá, porque ahí está apuntando. ¿De acuerdo? sí, Ya, muy bien. Es decir, ahí también puede ver de paso si contaminamos más o no. claro. En Es- cuanto, claro. pero es en No, serio, puede ser yo una no, cosa. yo le digo que sí, porque solo como muestra en una gasolinera, y hay miles en el país. Solo en una gasolinera, esa gasolinera vendía normalmente 30,000 galones de súper y ahora esa misma gasolinera vende 6,000 galones. Bárbaro. Sí, Esa es una conclusión adicional el tema de la, del daño al medio ambiente, ¿no? Ok, sí. Ujú. de acuerdo. Ya, de allí tengo la justificación. Origen del estudio, consecuencias. Allá. Origen del estudio, consecuencias económicas de eliminación del subsidio. Grupo de estudio, comercializadora Petrolríos, espacio geográfico, puntos de venta de la red de petróleos. O sea, el Es lo espacio mismo. geográfico, sí, Grupo de estudio y estudio, espacio geográfico es lo mismo. Está bien. ya. Espacio temporal entre los años 2018 y 2021. Ok. Y la justificación. Esta investigación se justifica porque permitirá conocer a los accionistas y directivos de la empresa Petrolríos el impacto económico de la medida tomada por el Gobierno Nacional del Ecuador por la eliminación del subsidio de gasolina súper. Ok. Será una herramienta clave para la administración en la fijación mensual del precio de venta de la gasolina súper a sus distribuidores, debido a que el precio es liberado porque existe una libre oferta y demanda de este hidrocarburo. Además, la investigación realizada servirá como modelo para el análisis de la eliminación de subsidios de otro tipo de combustibles que el gobierno pueda decretar. Ujú. A ver, también la justificación habíamos dicho que para que sea valedera tiene que tener varias características también. Una de Ujú. esas es, ¿se acuerda? Era la que para quién le sirve, o sea, la El utilidad, impacto social. ajá, El impacto social. impacto social, ¿Sí? ese me falta, Exactamente. ¿Qué más? ya. ¿Para quiénes sirve? ¿Para quién le sirve? Si está, porque A va a la ser para, comercializadora. ajá, ¿Qué más? Habían cuatro. De la última, ah, estamos tomando la lección. no me acuerdo, La parte sí, no me acuerdo. metodológica, el aporte metodológico. El aporte metodológico, Así, eso no está. Es decir, aquí lo que tienen que poner es a quién, cómo se va a hacer en resumen, cómo se va a hacer ese la levantamiento de investigación, información. Y la la otra investigación. era, el otro era no el impacto, sino el soporte de nuevos conocimientos. Los nuevos, soporte de nuevos Sí, conocimientos. que está ahí, ¿no? Eso sí está ahí, pero hay que emplear un poco más. Yo les pido que por favor pongan en cada párrafo que ustedes lo desarrollan, pongan Lo como, que es. exacto, como estaba en la última diapositiva. O sea, Ya, con una llave, ahí decía la parte metodológica, la parte social y todo eso. aquí me está faltando estos dos y me dice ampliar el último, ¿no? Sí, el impacto social.
¿Qué beneficio social tiene? Ya. ¿Qué beneficio social tiene esto? Ujú. ¿Mm? ¿Qué beneficio social tiene? Em, ¿Qué beneficio? Bueno, tal vez justamente lo que usted nombró, este tema de determinar el tema de la contaminación, ¿no? No, ¿No? no termina. Lo está poniendo más bien en incremento. Porque no es un beneficio, más bien es un daño. O sea, sí, pero por eso a lo mejor, o sea, yo entiendo que, o sea, allí vamos a poder conocer y a lo mejor se van a poder tomar medidas que mejoren para el tema social. ¿A través de qué? Perfecto, así es. Ujú. ¿A través de qué? A través de mecanismos de convencimiento, de mejoramiento en las ventas, de promociones. Eso de de mejorar las ventas de la super, o sea, ya está impactando, está dañando el medio ambiente, pero por eso justamente decíamos que es una herramienta que va a servir para, porque como las comercializadoras tienen el precio, lo pueden ubicar libremente, entonces a lo mejor bajar un poco el precio, justamente para estimular la compra de este combustible. Por ahí no le veo otra razón. Ujú. No le veo, ¿sí? Pero revísenle eso, ¿sí? Ya, Ok, bueno, Andrea, muchas gracias. gracias. Eh, Yanela, Buenas noches, profesor. Yo le había enviado el trabajo por medio de correo. sí, perdón que no lo he revisado, pero podemos revisarlo ahora. Allá. Entonces, permítame compartir la pantalla. Su trabajo es allá, son 3 personas. Sí. Tenemos en el tema el análisis financiero de la unidad educativa en el periodo 2019-2021 por afectación de la pandemia del COVID-2019. Análisis financiero de la unidad educativa bilingüe del campo, ya, la misma cosa, ¿no? Por favor, poner la distribución de las características ahí. Con las características. Eso pueden verlo en las diapositivas. Ok, descripción del problema. La pandemia del COVID ha impactado a nivel global a todas las actividades empresariales, entre ellas el sector educativo, que se vio obligado a transformar la educación presencial en educación virtual o semipresencial. En el presente documento revisaremos las decisiones financieras que se tomaron en el periodo 2020-2021 versus el último año de aparente normalidad, que fue el 2019. A ver, aquí hágale un incremento. Usted dice, en el presente documento revisaremos las decisiones financieras. Antes de ver las decisiones financieras, tiene que ver el impacto financiero en la institución. Entonces, lo que debería poner algo así como en el presente, no le ponga en presente documento, porque el presente documento es el plan. ¿Sí? En la investigación. En la investigación, este, eh, queremos revisar, no pretendemos, vamos a revisar se va a revisar si las consecuencias financieras de la unidad educativa y si existen consecuencias impactantes. Impactaron. Que impactaron, sí. Yo le estoy hablando de memoria, por favor, usted le revisan luego la redacción, ¿no? Las consecuencias que impactaron y las decisiones. Ahí sí, que se tomaron en el 2020-2021. Primero veamos es que hubo algún tipo de, o sea, sabemos de memoria que sí, pero tenemos que objetivizarlo, ¿cierto? Ya. Ya, sí, así podría iniciar. Listo.
Bueno, se deseaba lo que eran las decisiones financieras del 2020-2021 versus el último año que fue normal, que fue el 2019. Ya. Y dice, para analizar las diferentes tácticas que se realizaron para permanecer en el mercado como una institución que oferta calidad y dedicación hacia el alumnado. ¿Esta es de una institución privada? Sí, Ya. en el año 2020 se convirtió así en un proceso de cambio en el que la población aprendió a ver el mundo con nuevos ojos. Ok. Problema. ¿Qué nos está faltando en determinación del problema? Nos está faltando el determinar el impacto en la comunidad académica. Es decir, si es que hubo un impacto, ¿qué pasó con los padres de familia? ¿Qué pasó con los alumnos? ¿Qué pasó con los docentes? ¿Sí? Como para saber qué decisiones tomó la institución. Ya. Se me ocurre, ¿no? Debido al COVID, después de 28 años de trabajo, yo me quedé fuera de la universidad. Sí, nos cortaron a algunos profesores del contrato. Entonces ahí también detallo qué sucedió con la otra parte de la institución, o sea, los profesores, Claro, alumnos. claro, porque usted me dice qué pasa con la parte financiera y la parte financiera tiene que ver con todo eso, con los Claro, ingresos y con los gastos, ¿sí? Los ingresos tienen que ver, entonces ahí podemos ver qué pasó con la matriculación, por ejemplo. claro, Con los padres de familia, habrán padres de familia que mantuvieron a sus hijos, pero se atrasaron de pronto en sus pagos. ¿Qué pasa con la cartera de la institución? todo eso lo pongo en la descripción del problema. ¿Ah? Más, todo eso lo No, tengo que poner en la descripción no, del no, problema. no. Yo le doy ejemplos de las cosas que pudiesen haber pasado, como para que determinar a quiénes vamos o a quiénes ustedes van a analizar. Entonces, si es que hay alumnos que dio que se bajó la matriculación, se afectó el ingreso de la unidad. Si Sí, es que los padres de familia empezaron a atrasarse en los pagos de sus matrículas y todo eso, afectó la cartera de la institución. Eso redunda en que haya más menos profesores, más menos sueldos, más menos carga laboral, ¿sí? ya, Entonces, yo me refiero a estos tres aspectos, pero básicamente también qué pasa con la institución, porque las instituciones tuvieron una carga de activos muertos, sí, ¿no? Unos edificios que en cierto modo hay que mantener en ciertas cosas básicas para que no se deterioren, pero en otras, en cambio, dejamos de gastar, ¿sí? claro. Por eso queríamos enfocarnos en lo que es las decisiones que se tomaron y Así es. cuánto es la inversión que se tuvo que realizar para contrastar este nuevo Ah, sistema. fíjese, además, había que poner nuevos sistemas de asistencia, eh, capacitación a los profesores, tanta cosa, ¿no? Fíjese. Claro, Hubo algunas cosas que afectó al ingreso y al gasto, ¿ok? correcto. Ujú. Problema, ya, ¿qué dice? ¿Cuál es la afectación financiera y qué medidas fueron tomadas en época de pandemia del COVID en la unidad educativa bilingüe Delta en el periodo 2019 al 2021? Ya, ok, está bien que ponga 2019-2021 porque al poner solamente época de pandemia todavía no termina, ¿no? No, La época de pandemia todavía sigue. sí, A ver, la misma cuestión. Las preguntas, por favor, ponerlas antes del problema. Las preguntas. ¿Sí? Porque es la definición del problema, las preguntas y la concreción del problema. ¿De acuerdo? En ese orden tiene que ir. ya. En las preguntas tenemos qué decisiones financieras se tomaron para mantener su operatividad en el sector educativo, cómo afectó el cambio de mentalidad de la educación presencial a la virtual y o semipresencial,
Esto es más respecto hacia los padres. Eso es más, ya, como un marco teórico inicial, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el impacto de la nueva inversión que se realizó en el año 2020 a raíz de la nueva modalidad de estudio? Ya, a ver, no le ponga cuál fue el impacto porque usted ya está diciendo hubo inversión. Entonces, solamente póngale cuál fue el impacto, no le ponga la nueva inversión que se realizó en el año 2000 a raíz de la modalidad de estudios. ¿Cuál fue el impacto eh, de implantar, sistemas informáticos nuevos a raíz de la nueva modalidad de estudios? Ya. ¿Qué afectaciones financieras tuvieron las decisiones que se tomaron en el año 2020? Pero ya está arriba. ¿Mande? Ya está arriba. Dice qué decisiones financieras se tomaron para mantener la operatividad. Y luego dice que, entonces, Perdón, no le elimine esa, elimine la primera. la primera. Sí, ya. Ya. ¿Qué otras alternativas se pudieron emplear para mantener estable la situación financiera en la unidad educativa? No le ponga estable, sino aceptable. Aceptable. Sí, Así. porque estable puede ser ni gano ni pierdo. Ya. Y con eso no sé si me mantengo yo en una institución. Ya, de acuerdo. ¿Qué más? Justificación. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Como se lo he Ya, enviado. les falta la justificación entonces, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más desea presentar? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno, miren, nosotros ahora tenemos que ver la parte de determinación de objetivos. Los objetivos son una consecuencia directa de la definición de preguntas y del problema. ¿Sí? De ahí salen los objetivos. Más o menos, no es una norma, pero casi, del número de preguntas es el número de objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que nosotros planteemos bien el problema y la delimitación de eso, para con eso ya determinar las áreas de investigación que tenemos que realizar. Veamos esto. ¿Qué son los objetivos? ¿Qué pasó? No quieren. Ya. Ok. ¿Qué son los objetivos? ¿Qué es un objetivo en sí? Eh, Objetivo significa lanzar hacia adelante. ¿Sí? Es, dentro del término académico podemos decir que es aquello hacia donde se dirigen nuestras acciones. ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Entonces, si vemos en una tesis, el tema de objetivo responde a la pregunta de ¿qué se pretende alcanzar con esta investigación en función del problema detectado? Eso es. Aquí es ¿qué se pretende alcanzar? El problema es ¿para qué? ¿No es cierto? Es ¿qué? Es ¿para qué? La justificación, el problema entonces es ¿para qué? Aquí es ¿qué se pretende alcanzar? ¿Sí? Y por eso tenemos que determinar objetivos. Nosotros tenemos que poner siempre un objetivo
para saber a dónde apuntamos, a dónde llegamos. Ahí está, construye el para qué de la tesis, ¿ok? ¿Para qué estamos haciendo esto? Perdón. ¿Para qué hacemos la tesis? Es decir, refleja el alcance de los resultados. ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque ya hemos visto que tenemos una fuerte carga de posibilidades de investigación que en cualquier tema nosotros podríamos desarrollarnos, ¿cierto? Entonces, es hasta dónde. Está directamente vinculado, como les decía, con el problema planteado. Tomando en cuenta que el problema es una pregunta que requiere una respuesta. Mientras que los objetivos son afirmaciones que manifiestan que vamos a alcanzar. Perdón, es una afirmación que manifiesta cómo vamos a alcanzar. La pregunta me dice qué quiero conocer. El objetivo me dice hasta dónde quiero conocer. ¿Sí? Los objetivos se traducen en forma afirmativa, por lo tanto, que sale de la pregunta, pero se lo redacta en forma afirmativa. Y por eso se puede definir que son unos fines alcanzables. Es una de las características de los objetivos. ¿Alguien me dice cuáles son las características de objetivos? ¿Y se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Cristian, tal vez. No, hasta Cristian, bueno. Hola. María Alexandra. Carlos, disculpe, las características de los objetivos, indicar los conceptos que van a ser estudiados. No, ¿cuál es la característica que debe tener un objetivo? ¿Qué características debe tener un objetivo para que sea tomado como objetivo valedero? Tienen que ser posibles de lograr. Posibles de lograr, primero. ¿Qué más? Tener un tiempo. Un tiempo establecido, perfecto. Una referencia a la posible ¿Perdón? solución. Perdón, está inestable su audio. Sí, dar la referencia a una posible solución. No. Establecer un resultado. ¿Qué resultado se espera? Es decir, que sean reales. Alcanzable, real, en un tiempo. ¿Qué más? Deben redactar con verbo en infinitivo. Perfecto, ese es el cuarto. ¿Qué más? Tienen que ser posibles de lograr. Son reales, así es. Para que sean posibles de lograr significa que sean reales. Nos falta uno. Medibles. Perfecto. A eso se les conoce como los objetivos SMART. S-M-A-R-T. ¿Sí? Los objetivos SMART. Entonces, tienen que ser medibles. Exactamente. De alguna forma. ¿Ok? Entonces, si por eso hablamos de que tienen que ser también alcanzables primero, ¿no? Dice, si el problema es lo que no se conoce acerca de la realidad, los objetivos, en cambio, son lo que se espera llegar a conocer de esa realidad. ¿Sí? Un ejemplo así de simple, ¿no? No conozco Guayaquil, me quiero ir a conocer. Entonces la pregunta es, ¿qué me ofrece Guayaquil como para poderle visitar? ¿Sí? Pero si yo tengo 4 días para irme,
no voy a poder alcanzar a conocer todo Guayaquil, es más, ni siquiera viviendo un año, creo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me interesa conocer? De eso, de esa pregunta de lo que se conoce, lo que no se conoce acerca de esa realidad, ¿qué es lo que espero llegar a conocer? Por diferentes razones, ¿no? Puede ser que me interesa la parte histórica, la parte artística, la parte cultural, geográfica, conformación de la ciudad, varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, ya es determinar hasta dónde quiero llegar, ¿sí? Entonces, a cada pregunta, tanto en la parte general, por eso lo que bien hicieron las presentaciones es poner el problema como una pregunta general, tanto a lo general que constituye el problema en sí, como aquellas cosas pequeñas que lo van desarrollando. Ustedes determinaron 3, 4, 5 preguntas adicionales que el problema general lo van determinando en cosas más específicas, más concretas, ¿no es cierto? A cada una de esas le corresponde un objetivo. A la parte general le va a corresponder el objetivo general. Es decir, del problema general sale el objetivo general. Así de simple, así está bien planteado. Y a las otras preguntas que estamos desgregando salen los objetivos específicos. Así nomás. Entonces, el objetivo general, al igual que el problema, eh, em, se lo expresa de una forma otra vez afirmativa, como una respuesta al problema de investigación que se plantea. Es el propósito central de la investigación. ¿Sí? Nos da una idea de la parte más amplia del conocimiento que se desea alcanzar. En cambio, los objetivos específicos se desprenden como pasos intermedios, como partes de un proceso para alcanzar el objetivo. Otra vez nos topamos con los conceptos procesos. Ven cómo vamos relacionando, ¿no? ¿Qué significa un proceso? ¿Se acuerdan? Un inicio y un fin. Y en ese inicio y el fin, dar pasos para ir desde que inician al determinar ese inicio de la investigación y que culminan en el final, y son pasos que vamos dando. Cada objetivo específico es un paso. Por lo tanto, esas preguntas que ustedes pusieron ahí, y por lo tanto los objetivos que van a definir, tienen que estar determinados en función de los pasos lógicos que se deben seguir para llegar a obtener el objetivo general. ¿De acuerdo? A veces son pasos necesarios. Si no doy el primero, no puedo continuar con el segundo objetivo. Otras veces no. Por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Vamos a estudiar el problema financiero de esta institución. ¿Qué estudiaremos primero? ¿Cuántos alumnos se fueron y el costo de eso? ¿O cuántos padres de familia se atrasaron en las matrículas y el costo de eso? En las pensiones y el costo de eso. ¿Qué será primero? No importa. No importa el uno del otro, ¿no es cierto? Podemos manejarlo de una manera independiente. Es más, hasta paralela. Sin embargo, nosotros por metodología tenemos que ver qué nos interesa ver primero. ¿Ok? Entonces, cada objetivo específico es una meta concreta. Es una meta concreta. Cada objetivo ya nos dice hasta dónde podemos nosotros sacar y concretar y determinar información nueva. ¿Derivada de qué? Otra vez las preguntas de investigación. Esas preguntas y el cumplimiento de esos objetivos específicos nos ayuda a llegar hacia la solución y la respuesta del problema general planteado. Por ejemplo, ¿cuál es el problema general con respecto al objetivo general? Vamos a hacer un problema simple. Dice, ¿qué usos y apropiaciones realizan los habitantes del barrio La Mariscal de Quito en los espacios públicos urbanos del barrio?
Por alguna razón nos interesa saber esto. ¿De acuerdo? El barrio La Mariscal, para quienes no son de Quito y no conocen Quito, es un barrio bastante comercial, donde hay bastantes restaurantes y turismo, hoteles pequeños, discotecas, y por lo tanto en la noche se transforma en un sitio de tolerancia. Entonces dice, ¿y cómo le transforma en un objetivo? Reconocer. Fíjense lo que habla la primera palabra, es reconocer los usos y apropiaciones que los habitantes del barrio La Mariscal de Quito realizan en los espacios públicos urbanos del barrio. Está redundando barrio, pero bueno, eso tengo que arreglar. ¿Sí? ¿Ven cómo pasa de la pregunta a una afirmación hacia dónde es lo que se busca conocer? Y para eso plantea 3 preguntas. La primera dice, ¿de qué modo las actividades relacionadas con el turismo? Ah, ya, no solamente es todo el espacio. Quiero fijarme en el espacio destinado al turismo. ¿De qué modo las actividades relacionadas con el turismo redefinen los espacios de uso público del barrio? Y se transforma en un objetivo específico donde dice determinar de qué modo las actividades relacionadas al turismo redefinen los espacios de uso público del barrio. Fíjense cómo van tomando ciertos cambios con ciertas palabras que le reemplazan a los signos de interrogación, ¿no es cierto? Entonces hablan de determinar, ¿sí? Y de redefinir los espacios. Ok. Otra pregunta que se hace es, ¿cómo se realiza la negociación de los territorios? Ya, ok. Ahora, ya sabemos que nos interesa el turismo y ahora queremos saber, ¿se negocia esos espacios? ¿Cómo se realiza la negociación de los territorios? Y dentro de esa negociación, ¿qué facilita o impide su acceso? Entonces, le transforma en una pregunta. Analizar cómo se realiza la negociación de los territorios y qué facilita o impide su acceso. Aquí es un cambio mucho menos sutil, digamos. La tercera pregunta dice, ¿qué modos de relación, integración y distinción existen en esos espacios? Entonces, acá dice establecer cuáles son los modos de relacionarse, integrarse y distinguirse en esos espacios. Entonces, claramente aquí ese problema grande está enfocándose a la parte turística para saber cómo explotarla y saber qué tipo de relación tienen como para poder, seguramente entrar en una posible creación de un negocio referido a esto en esta zona, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué debo lograr para alcanzar el conocimiento? Entonces, miren, son 3 pasos para definir objetivos. 1, la descripción de la situación problemática, es decir, la formulación del problema. Ya está hecho. La declaración de la intención de resolver el problema, que es la concreción del problema, es el objetivo general. Y la declaración de lo que se pretende lograr para alcanzar el objetivo general, a través de las preguntas, que son los objetivos específicos. ¿Sí? Inquietudes hasta este momento. Fácil, difícil, transformar los objetivos. Ven que es fácil hacer investigación. Bueno, sin embargo, hay ciertos errores frecuentes, a pesar de que seguimos una metodología que se cae cuando se formulan objetivos. ¿Cuáles son esos errores? 1, fijar más de una meta por objetivo. Cuidado con eso. Cada objetivo, una meta, no 2 metas de un objetivo. Por ejemplo, aquí dice, definir el perfil de los voluntarios que participan en la ONG X y jerarquizar los canales de comunicación que tienen entre ellos. Hay 2 metas, definir el perfil y jerarquizar los canales. ¿Sí? ¿Por qué no es importante, por qué no se debe hacer eso?
¿Qué pasa si una de las dos metas no se alcanza o se alcanza de forma parcial? ¿Qué pasa con la otra? ¿Cómo justificamos el objetivo si es que no podemos decir en la mitad del objetivo la alcanzamos y en la otra mitad que dice esto no la alcanzamos? Mejor dividamos, ¿de acuerdo? Eso no podemos manejar. Y además, cada una de estas metas tienen formas diferentes de ser evaluadas. Tienen herramientas diferentes para ser analizadas y poder concretar el levantamiento de conocimiento que necesitamos aquí. ¿De acuerdo? La otra es confundir actividades con con objetivos, que es otro error muy común. O procedimientos de estudio. Cuidado. ¿Sí? Los objetivos, primero, son expresión de un problema científico. No es una estrategia de cómo conseguir ese objetivo. Una cosa es el objetivo y otra cosa es cómo conseguirlo. Cómo estudiar para poder entender y culminar con ese objetivo, con el cumplimiento de ese objetivo. Son dos cosas diferentes. Entonces, el mismo objetivo puede alcanzarse por diferentes actividades o procedimientos. Por ejemplo, dice entrevistar a los docentes de la escuela. Eso es actividad, no es objetivo. El objetivo no es entrevistar. El objetivo es la información que se consigue de esas entrevistas. Entonces, es una actividad entrevistar a los docentes de la escuela. ¿Para qué? Dice, esa es una actividad propia de una tesis cuyo propósito puede ser identificar los rasgos distintivos del clima social de la escuela. Entonces, para poder identificar los rasgos distintivos, que es el objetivo, necesitamos entrevistar qué es la actividad. Cuidado con eso. ¿Sí? Los objetivos responden a la pregunta ¿qué queremos lograr? No, ¿qué queremos hacer? Es una diferencia que puede no entenderse bien y nos puede llevar a confundir en el proceso de estudio o de definición de objetivos. Y de estudio también, claro. Confundir los objetivos del estudio con aplicaciones que de los objetivos se derivan. ¿Qué quiere decir esto? Plantear como objetivo, por ejemplo, motivar a los trabajadores de la empresa manufacturera X. No, el motivar no es una investigación. No es un objetivo que queremos llegar a una investigación. El motivar es una acción. ¿No es cierto? Una acción. ¿Y a qué nos interesa a nosotros como investigadores? Nos interesa saber qué problemas de desmotivación tiene ese grupo humano para poder motivar, pues. Si no, ¿cómo hacemos? ¿De acuerdo? Cuando se está realizando la investigación, nosotros en este caso deberíamos hacer una investigación sobre la desmotivación de la empresa, no de cómo motivar. Los gerentes, los administradores, ellos ya se encargan de hacer el trabajo de motivación una vez que tengan la información adecuada como para poder hacer esa actividad. ¿Sí? Por favor, preguntas. Esta clase está siendo bastante rápida. Solo presentaron dos grupos. Inquietudes. Sección inquietudes. ¿Cuántos objetivos específicos debería tener una investigación? No hay una norma. Tantos como preguntas nos planteamos. ¿Y son Pero, necesarios los objetivos específicos? por supuesto, pero por supuesto. Porque son los que van alimentando el objetivo general. ¿Sí? Entre 3 y 5 es lo ideal. ¿Sí?
No menos, Ok. no más. Menos nos quedamos con un objetivo general. Y no es dable trabajar con objetivo general. Más ya es extender demasiado el estudio como para que nosotros podamos cumplirlo adecuadamente. ¿Sí? Sí es necesario poner el objetivo, los objetivos específicos. Es importante. A ver, si yo hago las cosas formalmente en el ejemplo que les decía, me quiero ir de Quito a Guayaquil, ¿qué es lo primero que debería saber? Que es algo común a casi a todos ustedes que deberían saber. ¿Qué es lo primero que deberían poner como objetivo? Que no está puesto en las preguntas del problema, a propósito, porque no hace falta poner tampoco. ¿Con el cual deberían empezar? ¿Cuál creen que ustedes deberían hacer? ¿Qué dice Jimenita? No se le oye. Sí, Jimena Yusabet. No tiene audio. Bueno, es que, ¿qué es lo primero que debería? No creo que me vale el audio, ya. Ok. ¿Qué es lo primero que deberíamos saber? Y poner como objetivo, incluso, no necesariamente tenemos que ponerlo todo, pero muchas veces sí es importante. ¿Saben qué es? Conocer el marco teórico, desarrollar el marco teórico, eh, conocer, desarrollar, consultar el marco teórico adecuado con el cual debemos iniciar el proceso de investigación. Entonces, yo para irme a Guayaquil, ¿qué necesito primero? Si quiero conocer Guayaquil. De alguna forma llegar a conocer algo de la ciudad que no más tiene. Si quiero hacerlo formalmente, ¿no es cierto? Tengo que ir a ver una guía turística, tengo que entrar al internet, tengo que averiguar con la gente que conoce allá. ¿Sí? Algo tengo que averiguar para yo poderme hacer un proceso. Necesito averiguar cómo llego allá, qué tipo de transportes hay, con qué frecuencia existen, cuánto cuestan, qué tan seguros son, en qué horarios. ¿Sí? ¿Qué más necesito saber? Aspectos importantes de la ciudad sería bueno, pues cuántos habitantes tiene, eh, cuáles son los sitios turísticos más relevantes, dónde se come el mejor cangrejo. Sí, cosas que sean relevantes necesito yo conocer eso. Entonces, es la parte teórica. Una vez que tengo eso, entonces yo ya armo la lógica de los objetivos. Una vez que ya tengo ese conocimiento, seguramente el siguiente objetivo que tengo que hacer es preparar o determinar el plan de viaje. Me voy en avión, en bus, en auto, a dedo. Y el tercero será determinar cuáles son los sitios turísticos que me interesan y empezar a visitar. Y el cuarto, la gastronomía. O irme en el buque Morgan, creo que se llama, ¿no? Que va por el río Güey. Entonces, si ven esos pasos como tiene que ser, con un ejemplo así medio simple. Y con eso yo puedo optimizar las cosas de acuerdo al tiempo, a las posibilidades económicas, a las seguridades, a lo que me interesa, etc. ¿Sí? Entonces sí necesitamos los objetivos específicos. ¿Qué más? ¿Qué más de preguntas? Inquietudes. Es tan buena gente, no me quieren dejar hablar mucho. Más bien quieren hacerme hablar mucho. Verónica. Sí, Carlos, una consulta. Eh, hay algunos errores que se pueden presentar al momento que uno está planteándose un problema, ¿no? ¿Qué debería
escoger primero, o sea, antes de plantearme el problema, qué fuentes o qué debo plantearme primero para evitar estos errores. A ver si lo entiendo. Usted dice, para plantear un problema puedo presentarse errores. Para plantearse el problema, usted ya tiene que revisar una bibliografía o un marco teórico inicial. ¿Sí? Entonces, Para evitar un error al momento de plantearme el problema, debo primero tener ya la bibliografía. no tener ya la bibliografía, empezar a recolectar bibliografía. Yo no le llamo bibliografía, fuentes de información, porque bibliografía es libros. Y fuente de información ahora es mucho más variado que libros, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo un problema. El problema es que no conozco a Guayaquil y quiero conocer. ¿Sí? Entonces, ese problema, yo hasta dónde lo quiero llegar a dar a conocer. Entonces, me busco información. Entonces, busco información sobre eso, ¿no? ¿Qué nomás tiene la ciudad? ¿Qué aspectos buenos? ¿Qué aspectos malos? ¿Qué aspectos en los que a mí me interesaría ahondar un poco más? Y eso lo puedo hacer preguntando a personas, buscando libros, entrando al internet, buscando una guía. ¿Sí? Y con eso yo puedo plantear más específicamente el problema, y el problema ya no va a ser solamente que no conozco Guayaquil, sino que yo necesito conocer Guayaquil porque me salió un trabajo y voy a empezar en un mes. Entonces, necesito ambientarme para poder empezar a trabajar adecuadamente allá. ¿Sí? Listo. Entonces, depende del problema para que yo ahonde un poquito más y además determine dentro de ese problema cuáles son las preguntas bases que a mí me interesa ir a conocer. ¿Sí? Si yo voy a trabajar en Guayaquil, capaz que no me interesa, me interesa más saber dónde hacer mis compras de víveres y de ropa y de cosas de esas antes que buscar lugares de diversión y dónde pasar el fin de semana. Entonces voy poniendo ya alternativas a las cuales voy centrando mi investigación. Tal vez por ahí está más contestado, ¿está contestado o no? Sí, ahí sí ya le entendí. Muchas gracias. Ok. Bueno. Entonces, en este otro material, que está también en su aula, el objetivo de la investigación es lograr el enunciado de lo que expresa el problema, ¿no es cierto? Dar a conocer eso. Entonces, los objetivos de la investigación, ¿cuáles son? Las características que vimos del objetivo. Indicar los conceptos que van a ser estudiados. La parte teórica. Indicar las dimensiones o variables que van a ser medidas. Ahí están los objetivos específicos. Hasta dónde queremos llegar. Señalar los resultados esperados. Tiene que ser real. Ahí viene parte de las características. Para poder nosotros determinar resultados, necesitamos que sea el objetivo real. Definir el alcance o límite de la investigación. Tiempo, por ejemplo. La parte geográfica. También los objetivos deben redactarse siempre en verbo infinitivo. Es decir, tienen que denotar acción. Pero una acción como la que les decía, que denote acción no como actividad, sino como fin. ¿Sí? Tienen que ser posibles de lograr. Posibles de lograr por diferentes causas. No tengo el presupuesto, pues ya no alcanzo. No tengo el tiempo, tengo que limitarlo más. ¿Sí? Responden a lo que se busca en la investigación. El objetivo tiene que ser bien dirigido a lo que busca la investigación. Entonces aquí hablan de algunas palabritas que se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, una investigación de tipo exploratoria. El objetivo puede ser conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear. Es explorar. El tipo exploratorio es eso, ¿no es cierto? Si vamos a explorar algo, es conocer. No conocemos en general eso.
descubrir cosas. Puede ser de tipo descriptivo. Vamos nosotros a describir cosas en nuestra investigación. Entonces, por ahí es analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, examinar, identificar, medir. ¿Ustedes creen que hay algún objetivo que puede ser no medible? ¿Alguna cosa que puede ser no medible? ¿Todo es medible? No. Por ejemplo, Las investigaciones cualitativas, no son medibles. no creo. ¿Y cómo pongo un objetivo entonces? Mm, Ojo, la medición no necesariamente tiene que ver con temas numéricos. ¿Sí? La medición puede ser a través de otros mecanismos. A mí se me está ocurriendo una forma de medir ahora que estaba viendo en algún lado. A ver, ¿qué creen que no se les puede medir dentro de la parte cualitativa? Estoy de acuerdo contigo, Andrea, porque es lo más difícil medir. un análisis crítico, tal vez. Un análisis crítico. Ajá. Ese análisis crítico, que si tú le pones como en mi caso, ahorita, si me llega a pasar algo, mi póliza de vida empezó con 100,000, pero ahorita mi familia puede recuperar 100%. Andrea, creo que estamos escuchando. Ya, En la parte, un juicio crítico, dices tú, ¿no es cierto? Podemos poner, a ver, usted del 1 al 5 determine si está de acuerdo o no, siendo 1 el que no está de acuerdo y 5 el que sí está de acuerdo. ¿Medible o no? Sí. A ver, ¿el amor se puede medir? Te quiero de aquí a la luna. Veamos cuántos kilómetros hay. ¿Ah? ¿Será que el amor se puede medir? No. Sí, hay cómo. No creo. Sí, hay cómo. La misma forma. Sí, se mide. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir, yo puedo crear una escala que me invento, del 1 al 10, y le pongo niveles de medición que signifiquen nada, poco, hasta, ¿qué podemos poner el máximo? Hasta que se me quite el sueño. Entonces, se puede medir. No son mediciones objetivas, totalmente cierto. No son medidas totalmente objetivas, pero se las puede medir. Porque si ustedes ven yo qué sé, yo les sé seguir a mucho a este señor Jimmy Jairala en sus entrevistas. Hay algunas entrevistas muy, muy interesantes. Pero él en el Facebook, él pone todos los días cuestiones de medición. ¿Está usted de acuerdo con que la asamblea haga esto? Sí, estoy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. Bien. ¿Sí? Entonces, todo es posible medir de alguna forma más objetiva o menos objetiva. ¿De acuerdo? Ahí, para el nivel explicativo, también hay palabras que se utilizan como comprobar, demostrar, determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar, verificar. ¿Sí? Cuando después de 10 años te dicen, ya no te quiero como antes. Ah, bueno, es otra forma de medir también. Ok. Los objetivos de investigación pueden ser entonces de dos tipos, ¿no? Como habíamos visto, objetivos generales y los específicos. El general nace del problema general y los específicos de las preguntas de los dimensionamientos que se dan, como le llaman aquí en el objeto de estudio. Los objetivos entonces se pueden resumir de esta forma. Un objetivo, hay que alcanzar el conocimiento de los fenómenos y predecir otros. Es decir,
tiene que ser alcanzable, tiene que darnos una respuesta. Y predecir otros, sí, porque pueden aparecer más cuestionamientos en la investigación, que de pronto nos va a servir a futuro. Y aquí yo me adelanto con algo. Las conclusiones. Cuando ustedes ponen conclusiones, tienen que poner tantas conclusiones como objetivos haya. Es decir, una conclusión general y el número de conclusiones de objetivos específicos que hay. Eso es básico. Nosotros acostumbramos a poner conclusiones de lo que se nos ocurre, que encontramos que es relevante en el estudio. No. Los objetivos son las primeras conclusiones y luego las demás. Y no muchas más. 2 que sean relevantes. Por eso dice acá, y predecir otros, que pueden aparecer cosas adicionales en la investigación. Y que pueden ser interesantes de poner una conclusión como para continuar el estudio, por ejemplo. Descubrir la presencia de procesos objetivos y sus conexiones para generalizar los conocimientos y demostrar el rigor necesario a partir de los experimentos. Es decir, a partir de los procesos que manejamos con las preguntas y con los objetivos, podemos nosotros ya hacer una conexión de las cosas. Esto primero y luego darle un orden a la investigación. ¿Sí? Y a eso se refiere con demostrar y dar un rigor mucho más formal al proceso de trabajo que vamos a hacer. Demostrar que el esquema concuerda con la estructura y composición del informe de laboratorio. El informe de laboratorio no necesariamente es laboratorio, puede ser a través de la observación que vemos, de los instrumentos de búsqueda de información, ¿no? De las herramientas que utilicemos para la búsqueda de información. Que concuerde con eso, no podemos poner una herramienta que no tiene nada que ver con lo que vamos nosotros a estudiar. Reconocer y aportar una idea del propio método científico. El método científico nos dice cosas que seguir. Los autores nos dicen cosas que seguir, pero podemos inventarnos nosotros cosas que nos parezcan mucho más interesantes de poder desarrollar, como para poder buscar métodos de mejoramiento científico. ¿Sí? Ustedes conocen una auditoría, los que son auditores, no necesariamente para comprobar la razonabilidad del proceso de una cuenta y los registros de una cuenta en el año fiscal que estamos analizando, vamos a diseñar, a buscar una forma de hacer un examen global, por ejemplo, de esto, como para poder determinar la razonabilidad o no de esos registros. Lo creamos nosotros. Alcanzar un conocimiento cierto de aquellos fenómenos que tienen lugar alrededor. Es decir, el contexto en el cual está inmerso el problema que estamos investigando, nosotros tenemos también que integrarle a esa investigación. Y predecir, facilitando el acceso a estudios futuros. Lo que les dije respecto a las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objeto de investigación dentro del objetivo? Puede ser cualquiera. Personas, organizaciones, acontecimientos que queremos ver, áreas sectoriales de una sociedad, espacios de equipamiento, sociedades completas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Ok? Bueno, esta parte de acá, el diseño de investigación entendiendo los objetivos, esto tiene que ver más con la parte de metodología. ¿Sí? Si bien está en el texto, les voy a pedir que por favor lo lean, porque esto nos va a servir a futuro y además las preguntas de la cuarta unidad, también hay un par de cosas aquí. Léanlo, por favor, que es el tema ya de metodología que yo no quiero entrar en esto, que es el diseño de la investigación en una planificación comprendida de lo que se debe hacer para lograr objetivos de estudio. Es decir, ya el diseño de cómo lo vamos a manejar, y yo prefiero esto enlazarlo en el momento en que ya hablemos específicamente de la metodología. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, fíjense, tenemos 30 minutos todavía como para estar charlando un poco más. Con esto de los objetivos y con lo que vimos de tema y justificación y problema, inquietudes para poder enlazar, porque el siguiente trabajo de ustedes para mañana es determinar objetivos. Si es que pueden, por favor, háganlo. Yo sé que estamos apresurándoles, cargándoles un montón de cosas. Pero es determinar objetivos. ¿Qué inquietudes pueden tener? O si alguien quiere revisar otra vez el tema de problemas y temas para ir enlazando. Yo tengo una consulta. Claro, Cristian. ¿Se podría dar el caso de que, aún planteándome objetivos generales y objetivos específicos, puedo llegar a la conclusión de que mi investigación está mal planteada? ¿O estoy encontrando soluciones o conclusiones de algún otro tema? Sí. Que esté mal planteada. Se friega usted en su tesis y el director también le van a calificar mal por haber aceptado un plan de tesis que no está bien planteado. Entonces, Bueno, o sea, me refiero más o menos, qué sé yo, le digo, los científicos buscan investigar la cura de una enfermedad y terminan encontrando otra. No sé si no, esa me hago parte, entender. esa parte sí, y más que eso, puede ser que nosotros no cumplamos con el objetivo. ¿Sí? Puede ser que de pronto algunos de los objetivos específicos lo logramos a medias, por alguna razón. No es que esté mal planteado, es que la realidad de la investigación nos da un camino diferente. Ya. Entonces decimos, ok, el objetivo número 2 fue, digamos, completado el 60% debido a que lo demás es esto de acá. ¿Sí? Por eso no lo cumplimos, porque encontramos algo más. Mira, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, 3M, por pedido de una empresa, estaba haciendo una investigación para conseguir un nuevo tipo de pegamento con ciertas características que necesitaba esa empresa exclusivamente para sus productos. En la búsqueda de esa pega, encontraron una pega que, puesto en un papel, se ponía y se sacaba, se ponía y se sacaba, y no se gastaba del todo. Entonces, normalmente las pegas, usted lo utiliza una vez, se seca y ahí quedó, ya no sirve más. Esta, en cambio, servía varias veces. Los papelitos esos de notas, que le saben llamar de diferentes formas, los quitapón y los demás. Los posits. Los post-it, los quitapón, los pon y quita, no sé cómo saben poner, saben llamarle, ¿no es cierto? Ok, 3M descubrió esa pega investigando otra cosa. Y bueno, imagínense cuando lo patentó y la cantidad de plata que tiene esa empresa vendiendo los papelitos. ¿Ah? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, lógicamente, en ese caso, no es que le va a decir, 3M le dijo a la empresa, mire, descubrí esto, hagamos juntos el negocio. ¿No? Eso se quedó como para una investigación aparte, completarla, como una segunda etapa de la investigación para cumplir el objetivo de la primera parte de la investigación. ¿Encontró algo más? Sí, señor. Sí, señor. O incluso no. Si es que nosotros incluso vemos que un objetivo específico no lo cumplimos o lo cumplimos a medias, ya sabemos que el general no se va a cumplir, por supuesto. Y no nos vamos a preocupar por eso. En los años de dirigir y de tomar grados, algunas veces nos hemos encontrado con
con los alumnos con ese tipo de cosas. Y está bien, están graduados, ¿no? Lo importante es la investigación. Ya vamos al tercer, ¿cómo se llama? A la tercera vacuna y seguimos con el COVID. ¿Hasta cuándo van a acabar de investigar? Oye? ¿Alguna otra cosa? O sea, Carlos, en base a esto, ¿puedo dejar o sea, sin cumplir un objetivo general? O sea, porque digamos que me quedé a medias con la investigación. No, no, no. Cuidado con eso. No. La investigación no puede quedarse a medias. La investigación, por eso usted hace un cronograma de trabajo en el cual tiene que cumplir. Lo que pasa es que usted termina la investigación y terminada la investigación, entonces ahí usted dice, de los resultados que yo esperaba encontrar en la encuesta, resulta que encontré otros. ¿Sí? Eso no es lo que... O sea, eso no es... Mi investigación le completé, pero me quedó como otro tema más. Le quedó como el tema a medias. A ver, estoy investigando sobre la incidencia financiera en esta institución educativa por el COVID. Ok, yo puse 4 preguntas, por lo tanto, 4 objetivos para averiguar qué pasa con los padres de familia, con los alumnos, con los docentes y con la institución. Pero resulta que de pronto en la investigación con los papás no pasó nada. Siguieron los que se quedaron, ¿no? No se atrasaron en los pagos, siguieron pagando. Entonces, mi objetivo que era determinar los inconvenientes financieros de los padres de familia, resulta es que no tuvieron ningún inconveniente. Pero hice el proceso para poder determinar eso. ¿Sí? Pues no significa que dejé de hacer mi investigación o que no culminé. Si es que usted no culmina la investigación en base al plan de trabajo presentado, usted no puede presentar su investigación. Su director o directora le va a decir, lo siento, no está terminado, no hay cómo presentar la tesis terminal. ¿Sí? Ya, ahí sí ya quedó clarísimo. Muchas gracias. Por lo tanto, en el caso de ustedes, es mejor siempre determinar esos objetivos específicos de una manera que se cumpla. Y se cumpla adecuadamente. Yo estoy con casos ahorita. Les contaba que yo soy coordinador de los doctorados en Educación en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Hay como un montón de gente que ya tenía que haber presentado su tesis. Le hablo de unos 30 personas y no presentado. ¿Sí? Técnica y legalmente deberían validar materias y empezar de nuevo el doctorado. ¿Por qué? Porque no cumplieron en las fechas que se establecieron, le dieron mucho más. Lógicamente, debido a la pandemia y a la lejanía y a los viajes y todo que no se puede hacer, nos dan una alternativa de alargamiento de plazo a la universidad, ¿no? Y con eso la gente está presentando. Pero si no termino en el plazo establecido, ya es la universidad la decisión que tiene que hacer. Les tiene una prórroga, con justificación valedera, o le toca regresar a tomar materias y revalidar y empezar de nuevo. ¿No es cierto? Y por ejemplo, si yo sigo avanzando, ¿no? La investigación, todo, y veo que los objetivos que me estaba planteando, o sea, no los voy a cumplir, ¿se puede hacer, o sea, replantear esos objetivos? Normalmente no, porque el primer paso dentro de una tesis de maestría es que sea aprobado el plan. Y el plan se lo aprueba completo. Si usted le cambia una coma, tiene que volver a cero. Tiene que volver a plantear desde cero la nueva aprobación del plan y se elimina el anterior. A menos que la universidad, que normalmente sí hay,
le dé la posibilidad de un replanteamiento por alguna razón valedera del tema, del objetivo, del problema, del alcance de la metodología. Por ejemplo, usted y el director decidieron hacer un estudio en la provincia de Tungurahua. Chuta, si el rato de empezar a levantar información se dan cuenta que es demasiado grande y que la provincia y que no van a poder alcanzar. Por tiempo, por plata, por recursos, por movilizaciones, por alcance a todas las instituciones que la provincia ha tenido. Porque normalmente hacemos eso y no nos podemos averiguar. Ah, la provincia ha tenido 114 instituciones que tengo que investigar. Entonces ahí yo hago un alcance al plan de tesis, pero es un proceso que la universidad lo permite y ahí sí hago una variación que sea justificable. Y ahí sí tiene que intervenir el director también, pues tiene que justificar él también ese tipo de cambios. Por eso, miren, yo les aconsejo, no se metan en tesis profundas. No quieran cambiar el destino del país con una tesis, que nos encantaría hacerlo. Pero háganlo y cambien el destino no del país, sino de una zona. Y después, si es que es valedero, esa tesis y esa experiencia, utilícenla profesionalmente para cambiar los destinos del país. Hagan una tesis que les sirva como una experiencia para después poder desarrollar algo que les pueda servir en su profesión. ¿Sí? ¿Qué más? Jimena. Alzó la mano, pero no tiene audio. Ahora sí, ya me conecté al teléfono. Ya. Consulta. Usted me está diciendo una tesis no muy profunda, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Se refiere exactamente a no ampliar el universo de la tesis, por ejemplo, decir, como usted lo acaba de decir, de la provincia o del país, sino un lugar específico, por ejemplo, Ciudad de Machala, Ciudad de Saluma. ¿A eso se refiere? Sí. Para poder, como que quien se dice así, investigue a unas 10. Bueno, no sé cuánto será la muestra de personas que se debe investigar, como que lo mínimo, que será unas 50, o mucho. Lo que alcance. No, o sea, si yo 10 no, pero obvio que a ver, no, me imagino. pero mira, lo que pasa es que tiene que ser impactante, o sea, no, yo quiero estudiar el desarrollo contable para hacer un sistema contable de las microempresas de Machala. Uy, complejo. ¿Cuántas microempresas habrá en Machala? ¿Y hay cómo abordar todas las microempresas de Machala? No, es lógico, no se podría abordar. Entonces podría yo decir, hacer un estudio de las microempresas del sector, yo qué sé, no conozco Machala. Camaronero, podría ser. No, hablamos de microempresa, por ejemplo, ¿no? Del sector de las microempresas ubicadas en el sector norte, no sé, en algún lado. Así como en Quito, en la calle Pieles, o en la Bahía, en Guayaquil, por ejemplo. Ah, ya, o sea, ya le entendí como que por el sector. Entonces ahí tú ya puedes tomar una muestra, no de todo Machala, sino del sector del puerto, por decirte algo, de las microempresas que se dedican a vestimenta, por ejemplo. De esa zona. Entonces, ahí ya puedes hacer de ese universo sacar una muestra. Y esa muestra puede ser, a ver, de cada 5 locales que yo voy viendo, cojo uno. Ah, ya. No necesariamente puede ser, puede ser una muestra no estratificada o una muestra estratificada, en donde yo puedo decir, bueno, cada 5 escojo uno. O si tengo, me hago un censo de todo el sector ese y digo, aquí ha habido 27 locales de microempresas que se dedican al tema vestuario.
De las 27 capaz que hago el 100%. Ya tomo un porcentaje de ese total. O si es que no son muchas, hago el 100%. No, sí son, por ejemplo, si es áreas así son bastantes. Bueno, es que No, siempre... te doy un ejemplo, ¿no? Si en ese Ajá, sector hay 27, capaz que las vuelvo a los 27. Ojo, ojo. Y ahí vamos a empatar lo que decía Verónica. Supongamos que de las 27 que yo decidí tomar información, el rato que las visito, 8 me dijeron, no me interesa dar información. Entonces vamos a decir, se fregó mi estudio. Porque yo planteé en mi plan que son 27 y vamos a hacer los 27. No, es totalmente justificable y manejable que de las 27, 8 se nieguen a dar información. Es manejable, es dable y es válida la investigación. Fíjate, Verónica, ahí hay un tema de que no alcancé a hacer todo el proceso de la investigación. Sí, pero por una razón externa, valedera, y además me quedan 19, que es una muy buena muestra estadística como para hacer válida la información que me dan. ya, ahí sí, ya lo entendí, entonces la idea. Ya, ingeniero, muchísimas gracias. Y disculpa que nada, tenía otra pregunta, pero no me valía el trabajo. No se preocupe, ingeniera Jimena, está bien. ¿Cómo se llama? Les contaba, estaba haciendo una investigación, estábamos haciendo una investigación más o menos, poco más eran más que menos. Más de 60,000 encuestas. Y de las 60,000 nos respondieron algo así como 27,000. Entonces dijimos, ¿se nos fregó el estudio? No, porque de acuerdo a las normas estadísticas en una población de ese tipo es válido. Y las pudimos procesar. Y tampoco ahí tuvo que hacer un reajuste de nada, ¿no es cierto? Porque De nada. simplemente, no sé, o sea, el global de toda, o sea, toda la muestra simplemente se rebajó. El universo se rebajó, pero además, siempre y cuando estadísticamente sea aceptable ese tipo esa cantidad respecto a la muestra, a la universo, ¿sí? Porque si es que de las 27 me contestaron solo 2, no vale. El estudio no vale. En este caso, que digo de las tiendas de microempresas de ropa, no, ahí ya no sirve. ¿Sí? Pero si de 60,000 me responden 30,000, perfecto. ¿Y hay algún porcentaje? O sea, ¿hay algo que yo pueda decir, por ejemplo, el tal muestreo del 100% está aceptable que se haga solo en el 60%? ¿Hay así, o sea, un número específico o no? Todo depende del tipo de estudio que se haga y de la amplitud del estudio y la cantidad y del tamaño del universo. Sí hay. Si yo me planteo hacer un estudio en 10 sitios y me responden 4, depende. Si es que yo voy a hacer el estudio en 10 colegios y me responden 4 colegios, es válido. Sí, pero si yo estudio a 10 profesores y me responden 4, no es válido. Todo depende del tipo de estudio, de la amplitud del universo. Y sí, ahí la estadística nos dice cómo hacer eso. Y cuando les digo no se metan en cosas tan grandes, yo voy a hacer el estudio en 10 colegios de Machala, por Dios, no hagan en 10, hagan en 2, un público y un privado, por ejemplo. Cojan una muestra representativa de público y privado, por decir tal. Ah, bueno, este es el que más se visualiza del público, el que más se visualiza del privado, y hago en los dos, ya no hago toda la población de colegios de la ciudad, porque no voy a alcanzar. Ahora, si tengo 3 años para hacer la tesis, bueno, ahí sí capaz que sí, ¿no? Y ni así, porque me voy a demorar, por ejemplo, en hacer un estudio académico. Tengo que hacer en el mismo periodo académico para que sea comparable. Entonces, les digo, no hagan cosas así muy grandes. Que sí nos planteamos, ¿no? Cuando hice mi tesis de
proyectos académicos. Yo me había planteado hacer un estudio de la inteligencia emocional de todos los docentes de la Universidad Católica. La cuarta profesora que yo pedí que sea la directora de mi tesis aceptó ser la directora. Los demás no aceptaron. Y aceptó, y con todas las razones del caso, que hagamos en 3 facultades. Y aún así era una muestra bastante grande. Un universo bastante grande. ¿Sí? Pues vamos a hacer estudios en la universidad, no sé cuánto. Así que bueno. ¿Y cuántos alumnos son? Son solo 4,000 alumnos. Ah, perfecto. Que le vaya bien en su estudio. Eso es. Bueno, ¿algo más? Señoras, señores, ¿algo más? Andrea, otra vez desde la mano. Sí, yo tengo una consulta con respecto al deber que está subido en la plataforma que había que desarrollar, que está como actividad 1. En la última pregunta, en la pregunta número 4 de ese problema, dice la siguiente pregunta, dice, ante un problema de investigación concreto, entre paréntesis, dice, fijado por el alumnado, dentro de un área de conocimiento específica, ¿qué pregunta de investigación sería la correcta? ¿A qué fuente se recurriría ante dicha pregunta? Ahí, o sea, entiendo yo que lo que nos están indicando es que planteemos una pregunta de investigación, así como usted nos enseñó en las clases. Esa. ¿Es Entonces, eso? ahí tienen ustedes y el trabajo. Y que podría ser lo mismo que ya le presentamos. Exactamente. Ya. Y puede ser la pregunta general. Ahora, ¿qué fuentes Eso, ¿qué avalizan fuente? la pregunta? Eso hay que buscar. Ya, por ejemplo, quiero, no es que me ayude a resolver, pero tengo dudas y quería que me ayude, ¿ya? Y verá, la pregunta es, bueno, que ya le había hecho en el trabajo que expuse, la pregunta es, ¿en qué medida ha impactado el alza de precio de combustible súper en las ventas de la comercializadora Petrol Ríos? Ya, esa es la pregunta de investigación. Ahora, las fuentes, entiendo yo que debía poner, por ejemplo, las fuentes a utilizar serían fuentes estadísticas, bases de ¿Dónde? datos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las fuentes estadísticas? Tienen que poner cuáles son. De la empresa, ¿o no? Ajá, entonces Bueno, una es la empresa. de la misma empresa, claro, porque son Pero estadísticas de la misma empresa. no le pongan estadísticas, póngale informes. Ya, porque yo tenía así fuentes estadísticas, bases de datos, estados financieros y entrevistas. De la empresa tal. De la empresa tal, ajá. Entrevistas no. Solamente porque para poder determinar el problema no hizo entrevistas. Para poder hacer investigación va a hacer las entrevistas. Pero lo Ya, demás, para sí, poder tiene plantear razón. el problema, para conocer de manera general, sí. Entonces ahí es una. ¿Qué otra? El artículo que usted lo puso de la ley. La normativa legal sería. Exactamente. ¿Qué más? Normativa legal, claro, que está en el decreto. Eso, en el decreto, exactamente. Ajá. ¿Qué otra? Y habría que especificar, o sea, no poner el decreto, sino poner el El número del decreto. decreto. Ah, sí, por supuesto. Ley número tal, todo decreto artículo tal. Y además hacer la referencia de acuerdo a las normas APA, ¿no? Ah, ya, ¿de dónde es tomado? Por favor. Ya. Puede ser prensa. Ya. Igual, como por ejemplo en mi caso, igual hice con otra persona, hicimos en grupo, sería la misma, como es la misma pregunta, lo puede subir la persona Por del supuesto, grupo. por supuesto. Ya, esa era mi duda, le agradezco mucho. Encantado, Andrés. Listo, por favor envíenme ese trabajo para poder calificar. Vaya que tengo que calificar un montón. Ahí está por enfermarme. Ese trabajo es de la unidad 2, se puede decir, ¿no es De cierto? la unidad, sí, estaba en la unidad 2 me parece. Hasta el miércoles, ¿verdad? El trabajo yo quisiera lo más pronto, por favor, para poder yo calificar, porque miren, son 5 cursos por 30 alumnos cada curso.
Entonces, me demoro mucho. Si pueden antes o me van enviando mañana, hora de noche. Algunos ya han enviado. ¿Se Algunos lo envías un correo? no, lo suben al portal, ¿no? Porque yo Portal. tengo, Sí, claro, este porque yo deber tengo está para subir en la plataforma. Es la la actividad plataforma. 1. Actividad 1 es, ya, ok. Entonces eso, porque además suben, yo leo y califico ahí mismo, pues entonces tienen que evidenciarse la nota ahí. ¿Ok? ¿Algún compañero me puede confirmar? Ok. ¿No se está repitiendo entonces la tarea? Porque yo la vi esa en la actividad 2, no en la 1. Sí, es Es la la actividad actividad práctica. 2. Es la actividad O práctica. sea, es la actividad práctica que cuando usted termina la unidad 2 le pide realizar, que se llama actividad 1. Pero Lo que pasa es que todo depende de cuándo yo les suba para que puedan trabajar. Yo les subí, si no me equivoco, cuando se terminó la actividad 2, la unidad 2. sí, cuando se termina la unidad 2, ahí pide subir esa actividad. Exactamente. Es la del tema, el problema de investigación. Exactamente. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a irnos 5 minutos antes.